Bien, pues bienvenidos nuevamente, bienvenidos a la sesión síncrona programada para esta semana. Esta es la primera sesión síncrona después de haber presentado nuestro examen parcial. El examen parcial terminó el día de ayer, se obtuvieron muy buenas calificaciones, la mayoría, por no decir que prácticamente todos aprobaron. Y vamos a continuar con la segunda parte del curso de Contabilidad 2. El capítulo que estamos programando, que viene de acuerdo al programa para esta semana, es el capítulo número 1 y habla de las cuentas de orden. Obviamente, a partir de parte del curso, de esta segunda parte del curso, vamos a cambiar de libro. A partir del día de hoy vamos a empezar con lo que es el segundo curso de contabilidad de Elías Lara Flores y vamos a hablar del capítulo número 1 que habla de las cuentas de orden, ¿ok? Vamos a iniciar, voy a permitirme presentarles unas diapositivas y vamos a ir desglosando el concepto de las cuentas de orden. Un segundito. Favor de confirmarme nada más si ven de manera correcta la presentación. Sí, sí se ve, profesor. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio. Le agradezco mucho a la alumna Diana por su comentario y vamos a iniciar. Como comentamos ahorita, vamos a dar inicio a la segunda parte del curso. El día de hoy vamos a ver el tema de cuentas de orden. Es el primer tema que vamos a ver después del examen parcial. Y obviamente a partir de este tema, junto con lo que viene siendo los primeros capítulos que vimos en la primera parte del curso, va a ser parte de nuestra base para nuestro trabajo final, ¿ok? Como ya lo comentamos, el capítulo número 1. ¿Y cuál es el objetivo de este capítulo? El objetivo de este capítulo es estudiar el concepto de las cuentas de orden. Ahorita vamos a ir desglosando a qué se refiere este concepto. Permítanme un segundito nada más, por favor, ¿sí? Un segundito. Una disculpa, una disculpa. Vamos a hacer una introducción y vamos a ir desarrollando el tema. Dice que para hacer comprensible el objeto y funcionamiento de las cuentas de orden, es necesario conocer la diferencia que existe entre valores reales y valores contingentes. De aquí vamos a partir para definir qué son las cuentas de orden. Los valores reales son los valores o las operaciones que afectan o modifican las cuentas de balance, como son las cuentas de activo y pasivo, y las cuentas de resultados, que son los ingresos y egresos de la empresa. Aquí también faltó incluir la palabra costos, pero en términos generales, ¿qué significan los valores reales? Son todas aquellas valores, conceptos o cuentas que afectan la estructura financiera de la empresa, es decir, el balance general, y que afectan los resultados de la empresa, es decir, que son valores que deben de estar registrados en el estado de resultados. Dicho esto, valores reales son conceptos tangibles y que afectan la situación financiera y la utilidad o la pérdida de un negocio. ¿Qué son los valores contingentes? Son los valores que no afectan o modifican el activo, pasivo o capital, en tanto que la contingencia subsiste, pues una vez que se realiza se convierte en valores reales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay operaciones que no afectan de manera directa la situación financiera de la empresa o el estado o la pérdida o la utilidad de la empresa, porque son situaciones de contingencia y como tal deben de estar registradas. Mientras que esa contingencia o esa situación o esa operación financiera o esa situación en particular no se convierta en realidad, es decir, que no se realicen, se deben de registrar en los conceptos que se conocen como cuentas de orden. ¿Qué quiere decir esto? Que hay operaciones, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que no afectan la situación financiera de la empresa, pero sí tenemos que tener un control. Es decir, las cuentas de orden son para controlar ciertas operaciones que en un futuro nos pudieran afectar, pero que en el momento en que se realizan o se efectúan o se llevan a cabo o se presentan, no afectan de manera real
lo que viene siendo la situación financiera de la empresa. Ok, permítanme un segundito. Los valores reales, como ya lo comentamos, se registran en cuentas de activo, pasivo y resultados, en tanto que los valores contingentes se anotan en cuentas de orden y en ellas figurarán mientras subsiste la consistencia, la contingencia, perdón. Es lo que les comentaba ahorita. Si nosotros voy a adelantarme un poquito, pero ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Si nosotros ahorita realizamos una operación, por decir, una venta de crédito, nosotros tenemos que registrar esa operación dentro de la contabilidad o dentro de los valores reales o dentro de las cuentas de activo, pasivo y resultados. ¿Por qué? Porque es una operación real, es algo que modifica la estructura financiera. Cuando nosotros hacemos el ejemplo que mencioné ahorita, el asiento contable, tenemos que hacer un cargo a la cuenta de clientes porque es una operación a crédito con un abono a la cuenta de ventas y de IVA por pagar. Al momento que hacemos ese asiento, nosotros ya estamos afectando tanto en la cuenta del balance, tanto en el balance general, el concepto de clientes dentro del activo y la cuenta de IVA por pagar dentro del pasivo. Y en el estado de resultados estamos afectando la cuenta de ventas e ingresos, ¿ok? Y los valores contingentes se anotan en cuentas de orden y ahí deben de permanecer mientras subsiste o permanece la contingencia. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros nos dedicáramos a la compra y venta de autos usados. Es un ejemplo nada más. No sé si han visto que hay unos conceptos que son mercancías en consignación. Es decir, que alguien, por ejemplo, si nosotros tenemos un lote de autos y nosotros tenemos dentro de nuestro activo, dentro de nuestras cuentas de activo, en la cuenta de mercancías o de inventario, carros registrados a nosotros, que nosotros hayamos comprado para vender, los vamos a registrar dentro de nuestra contabilidad. Pero ¿qué pasa si alguien dice, ¿sabes qué? Yo tengo un carro que quiero vender, pero necesito que tú me lo vendas y te voy a pagar una comisión por venderme ese vehículo? Nosotros vamos a tomar ese vehículo para su venta, pero no lo podemos registrar dentro de lo que viene siendo nuestra contabilidad o dentro de nuestros valores reales, porque no está afectando nuestro patrimonio. Hasta el momento en que nosotros vendamos la unidad es cuando ya vamos a hacer la afectación, obviamente nada más por la comisión que nos va a generar esa venta. Y nosotros debemos de registrar en cuentas de orden, que las cuentas de orden generalmente se ponen al pie o al final del balance general, esa operación de contingencia o de un bien que está bajo nuestra custodia, pero de alguna manera no modifica nuestra estructura financiera. ¿Ok? Es nada más como ejemplo. Dice, ¿cuáles son las cuentas de orden? Son aquellas que se emplean para el registro de operaciones que no afectan o modifican el activo, el pasivo o el capital de la empresa, pero que a pesar de ello es necesario registrar en libros para consignar los derechos u obligaciones, es decir, lo que puede hacer nuestro favor o por lo que tengamos que tener una obligación, contingentes que entrañan con fines de recordatorio o bien para controlar algunos aspectos de la administración. Es lo que les comentaba ahorita. Las cuentas de orden son más que nada de control y sirven para registrar todas aquellas operaciones contingentes y nos sirven para recordar que tenemos ciertas obligaciones o ciertos derechos como una nota dentro del estado financiero, pero que no modifica nuestra estructura financiera. A las cuentas de orden también se les denomina con otros nombres y son los principales los siguientes: cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldo compensado, cuenta de saldos correlativos, cuentas de memorándum o cuentas de registro. ¿Por qué se le conoce con estos otros nombres? Porque hay que acordarnos que son de recordatorio. Un memorándum que nos dice, oye, te aviso que tienes esta operación. Una cuenta de saldo compensado, pues entiende que tengo un saldo tanto a favor, un movimiento deudor, como un acreedor. O de movimiento compensado, es decir, que tengo de un lado un derecho, pero también una obligación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. O cuentas de saldos correlativos, es decir, que está relacionada la operación de un movimiento deudor con un movimiento acreedor. Dice que, aquí nos dice la literatura y en la práctica dice que cuando nosotros debemos de establecer cuentas de orden o cuando debemos de registrar las operaciones en cuentas de orden. Son cuatro escenarios en las que las debemos de utilizar.
El primero es para registrar valores y bienes ajenos que se reciban. Por ejemplo, una mercancía que nos encomiendan para su venta, percibiendo en cambio una cuota o comisión. Este es el ejemplo que yo les ponía. Ese es el primer escenario en el cual nosotros podemos hacer un registro de o tenemos que utilizar las cuentas de orden. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mercancía que nos dejan a nosotros para su venta no es de nuestra propiedad, porque ni siquiera la compramos a crédito ni la compramos de contado, perdón, y por eso no podemos hacer ninguna afectación dentro de nuestra contabilidad. Sin embargo, sí tenemos que registrar como una nota que dentro de nuestro inventario, por así decirlo, a lo mejor, volviendo al tema del ejemplo del carro, en nuestro inventario de carros tenemos 10 carros, pero físicamente, dentro de la contabilidad tenemos 10 carros, pero físicamente tenemos 11. Si tuviéramos que hacer una revisión o nos hicieron una auditoría o con medida de control, el administrador en su caso puede decir, oye, espérame, ¿por qué tenemos 11 vehículos? Ah, es que aquí en el estado financiero dice que nosotros tenemos un carro en consignación, pero está registrado dentro de una cuenta de orden, ¿ok? También sirve para registrar derechos y obligaciones contingentes tales como primas sobre contratos de seguro que la empresa ha pagado y por las cuales adquiere el derecho de proteger sus bienes por cierta cantidad durante determinado periodo de tiempo. Documentos que la empresa endosa por los cuales adquiere una responsabilidad contingente que se convertirá en real si el girador o el girado o principal responsable no liquida el valor de dichos documentos. Es decir, cuando nosotros vamos a endosar un documento en el que vamos a ver inclusive más adelante el tema de documentos endosados, ahí se tienen que registrar. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tengamos un documento por cobrar, es decir, un pagaré, y que nosotros necesitemos la liquidez de inmediato de ese dinero. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros le endosamos a un tercero ese documento y ese tercero al que nosotros le endosamos ese documento nos liquida el valor que tenía esa persona con nosotros. Posteriormente, esa persona va a requerir el pago con la persona que suscribió originalmente con nosotros el pagaré. Aunque nosotros ya recuperamos nuestro derecho de ese pagaré dentro de nuestra contabilidad, tenemos que registrar que tenemos un valor solidario o un endoso solidario hasta que la persona que nos debía a nosotros le pague a quien nosotros le endosamos el pagaré. Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestros valores contingentes un endoso por la cantidad, no sé, de 200,000 pesos, que sí, ya me afectó mi cuenta de balance, pero hasta que la persona no pague, nosotros tenemos que registrar en cuenta de orden ese endoso o ese compromiso que endosamos con un tercero, ¿ok? Ahorita como quiera vamos a ver otros ejemplos. También nos sirve para registrar la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por compensación de servicios, como en los casos de emisión de billetes de banco, emisión de billetes de lotería, emisión de bonos, planillas o boletos en las compañías de transporte. Es decir, cuando nosotros tengamos que hacer, por así decirlo, aval de una emisión de este tipo de documentos. También nos sirve para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando la depreciación de los bienes del activo fijo se registra a tasa de diferente de lo que marca la ley del impuesto sobre la renta para controlar tanto el precio del costo real como el precio alzado de las mercancías en consignación. Es decir, si nosotros dentro de nuestra contabilidad tenemos un registro de lo que, cuando vimos el tema o cuando vieron el curso de contabilidad 1, vieron dentro del rubro de activo fijo un concepto que se llama depreciación, los conceptos que te marca la ley para poder depreciar dichos activos fijos, que acuérdense que los activos fijos se deprecian a excepción de los terrenos, que esos se revalúan. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos controlar por así decirlo, esa depreciación a otro valor que nos marca la ley? También lo podemos hacer así, pero lo tenemos que registrar en cuenta de orden. Es decir, para saber qué efecto tendría si lo registráramos con otras cantidades diferentes a los porcentajes que nos marca la ley. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las cuentas de orden? Teniendo en base los 4 conceptos o los 4 casos en los que se deben de establecer estas cuentas de orden para su presentación en el balance general, se clasifican de la siguiente manera: en valores ajenos,
en valores contingentes y en cuentas de registro. ¿Qué son los valores ajenos? Este concepto, este rubro, ahora sí que definición de los valores ajenos lo forma el importe total de los valores y bienes ajenos que se reciben, como en el caso de la mercancía que les mencionaba ahorita. Puse el ejemplo de un vehículo, pero hay inclusive muchas empresas que solo son, por así decirlo, comisionistas, es decir, que alguien va y te lleva tu mercancía, esa persona la vende, pero dentro de la contabilidad del comisionista se tiene que registrar estas operaciones como cuentas de orden. ¿Por qué? Porque no forman parte de su patrimonio. Valores contingentes. Este grupo lo forma el importe total de los derechos y obligaciones contingentes, así como la emisión de obligaciones. Ya pusimos ahí un ejemplo de todo aquel aval o todo aquel endoso que nosotros hacemos por un documento. Y las cuentas de registro está formado por el importe total de las operaciones, las cuales ya asentadas, su registro se duplica con fines de control desde un punto de vista distinto, lo que les mencionaba ahorita. Es decir, si yo tengo ya asentada dentro de mi depreciación el valor que marca la ley, pero quiero saber cuál sería el enfoque, si considero desde otro punto de vista para considerar el precio alzado, es decir, el valor elevado de determinado bien, entonces yo lo registro en cuentas de orden con otras cantidades diferentes, pero nada más para efectos de control y para darle un efecto secundario a la información real. Para facilitar su movimiento e interpretación, las cuentas de orden se clasifican teniendo por base las mismas reglas que se rigen las cuentas de activo, pasivo y capital. Y de lo anterior resultan los siguientes grupos, es decir, hay cuentas de orden de activo, hay cuentas de orden de pasivo, cuentas de orden de resultados, que pueden ser egresos, y cuentas de orden de resultados acreedores, que son los ingresos. Hay que acordarnos que de acuerdo a la, ¿cómo se llama? Naturaleza de las cuentas, los ingresos tienen naturaleza acreedora, porque al hacer su registro, para aumentarlos hay que acreditarlos y para disminuirlos hay que cargarlos. Y los egresos tienen naturaleza deudora, porque para aumentarlos hay que cargarlos o hacer un cargo, y para disminuirlos hay que hacer un abono o un crédito. La nomenclatura que deben de tener las cuentas de orden, es decir, cómo las debemos de numerificar o cómo las debemos de identificar con una nomenclatura. Aquí hago un paréntesis. Dentro de lo que viene siendo la parte contable, cuando se hacen operaciones contables, generalmente se hace a través de un catálogo de cuentas, que es donde viene toda la nomenclatura de todas las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados, otros productos, otros gastos, otros impuestos, etcétera, para llegar a una utilidad neta. Pero dentro de ese catálogo contable también tenemos que tener una nomenclatura para las cuentas de orden. Hay que aclarar que no todas las empresas manejan cuentas de orden, nada más en los casos en los que se presenten los 4 puntos que ya vimos ahorita. Es decir, hay empresas que no tienen ni emiten obligaciones, ni en un momento dado no adquieren obligaciones, ni emiten ningún valor, ni tienen su depreciación, ni ningún control adicional a lo que marca la ley, o simplemente no reciben mercancía para vender, entonces ahí no se registran. ¿Cómo deben de tener esa nomenclatura las cuentas de orden? Dice que deben de dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran, con fin de interpretar fácilmente su objeto y movimiento. Aquí voy a poner un ejemplo nada más. Generalmente dentro del catálogo de cuentas, que es lo que les sirve a los contadores para registrar las operaciones financieras de la empresa y con eso sacar los estados financieros, y que los administradores es lo que ven y revisan, analizan, interpretan y con eso toman decisiones. Las cuentas de activo dentro del catálogo de cuentas empiezan con el número 1, es decir, todas las cuentas contables de valores reales empiezan con 1 para efectos de activo, para efectos de pasivo contable empiezan con 2, para efectos de capital empiezan con 3, para efectos de ventas o ingresos empiezan con 4, costos empiezan con 5, gastos o egresos empiezan con 6, y con 7 son otros productos y gastos, y con 8 ya la utilidad, más bien dicho, las provisiones que se pudieran hacer para efectos de ICR y PTU. Generalmente las empresas lo que hacen es poner dentro del catálogo de cuentas una nomenclatura con el número 9, es decir, las cuentas de orden, las cuentas que tengan
con un inicio, un número 9, significa que son cuentas de orden, ¿ok? Y obviamente ahí vamos a clasificar cada una de las cuentas de orden que tengamos, es decir, si son de registros, si son de valores ajenos, etcétera. Pero deben de dar una idea clara y precisa de las operaciones que en ellas se registran, con el fin de obtener o de interpretar de manera muy correcta su objeto y movimiento. Teniendo en consideración que las cuentas de orden se llevan con arreglo al sistema de contabilidad por partida doble, invariablemente se deberán de registrar en dos grupos, de los cuales una es deudora y otra es acreedora. Esto es muy importante. Así como en las cuentas reales o valores reales existe la regla de la partida doble, que es el sistema contable por excelencia. No puede haber un sistema contable si no existe la regla de la partida doble, es decir, yo voy a hacer un cargo y voy a hacer un abono, o voy a hacer un cargo y 3 abonos, o 2 cargos y un abono, pero la suma de ambos conceptos me debe dar la misma cantidad. Acuérdense que ya vimos que todas las variaciones de las cuentas modifican la situación financiera y el estado de resultados. Entonces, en el caso de las cuentas de orden, también es lo mismo, tiene que haber un cargo y un abono, pero una corresponde a una cuenta deudora, es decir, que tenemos un derecho, y la otra a una cuenta acreedora, es decir, que tenemos una obligación. Ahorita lo vamos a ejemplificar con el caso de lo que viene siendo la mercancía, que es el ejemplo que vimos ahorita. El nombre que se le asigne a la cuenta de orden deudora debe de ser distinto al de la cuenta acreedora, pero semejante entre sí. ¿Para qué? Para poder ejemplificar o para poder identificar que esas cuentas corresponden al mismo rubro. Dentro de las cuentas 9000 podemos poner la 9100 que corresponde a valores ajenos, la 9200 que corresponde a cuentas de registro, la 9300 que corresponde a otra. ¿Sí me explico? Pero deben de tener cuentas que se asemejen en su nombre para poder identificarlas. Y aquí ponemos el ejemplo. Mercancías en comisión y consignaciones recibidas. Un ejemplo, yo recibo ahorita 20,000 pesos en mercancía porque yo me dedico, yo soy un comisionista, y la empresa que, vamos a decir que sean tornillos, la empresa que fabrica los tornillos me dice a mí, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me vendas esos tornillos. Yo tengo que registrar en mi contabilidad como comisionista en cuentas de orden esos 20,000 pesos que a mí me llegaron por concepto de mercancías en comisión. Entonces yo en las cuentas de orden voy a hacer a la cuenta de mercancías en comisión y un crédito o un abono a la cuenta de consignaciones recibidas. Obviamente tiene que ser por la misma cantidad, por los 20,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que si yo saco un reporte, un balance general, a mí me va a decir dentro del balance general, mercancías en comisión, cuenta de orden, 20,000 pesos. Y yo ya sé que al sacar mi reporte analítico, yo tengo un derecho, un bien que me están entregando en comisión al momento de hacer el registro de esos 20,000 pesos, pero también sé que tengo una responsabilidad si a esa mercancía le pasa algo. Por eso se registra como que lo tengo, pero también tengo la obligación de hacerme responsable de ese bien, ¿ok? Obviamente, cuando esa mercancía ya se vende, ya se da de baja de cuentas de orden y ya ahora sí yo ya le cobro la comisión a la persona que me entregó la mercancía, y obviamente ahí sí va a afectar mis cuentas tanto de activo, en dado caso de que la factura que le vayamos a hacer por la comisión sea crédito, puede que afecte mis cuentas de activo, o directamente si es una cuenta de contado, o sea, es una cuenta, una venta de contado, o la comisión no la pagan de contado, afectamos directamente a cargo a bancos, con crédito a ventas, iba por cobrar, pero ya no, iba cobrado, perdón, y ahí ya nos está afectando directamente. La comisión ahí sí se convierte en un valor real al momento que se vende la mercancía. Otro ejemplo son los documentos endosados y endoso de documentos, lo que les mencionaba ahorita. Si yo endoso un documento, pues ya lo endosé, yo ya cobré, ya la parte que cobré ya está dentro de mi contabilidad real, pero también significa que yo ya traspasé ese derecho que yo tenía, ya lo traspasé a un tercero, es decir, tengo un documento endosado que ya cobré, pero obviamente sigo siendo responsable hasta que la persona a la que originalmente nos iba a pagar, le pague a la persona que nos adelantó el dinero por el endoso de ese documento. Documentos descontados y descuento de documentos es el mismo caso, es el mismo ejemplo.
Movimiento de las cuentas de orden, debido a que se establecen en grupos de dos, de las cuales la primera es deudora y la segunda acreedora, que es lo que ya mencionamos, su movimiento es compensado y sus saldos son iguales, que eso también ya lo comentamos, aunque de naturaleza contraria, es decir, por un lado tengo un derecho y por otro lado tengo una obligación. O sea, uno es deudor y el de la correlativa o contracuenta, contrapartida correspondiente, debe de ser forzosamente acreedor. Yo no puedo cargarle a mercancías en comisión con crédito a mercancías en comisión. ¿Por qué? Porque ahí no estaría reflejando yo tanto estaría reflejando dos, ¿cómo les puedo decir? Dos bienes o dos derechos, pero obviamente no se va a cumplir con la regla de la partida doble porque son dos cargos. Ahí tengo que registrarlo, uno en el deudor y el otro en el acreedor. Existen dos procedimientos para registrar el movimiento de las cuentas de orden. Uno es el directo o paralelo y el otro es el cruzado. ¿Cuál es el movimiento directo paralelo? El movimiento de las cuentas de orden es directo o paralelo cuando en un asiento, tanto en la cuenta deudora como la acreedora son de orden sin intervenir cuentas de balance. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo de las mercancías en comisión, es decir, yo recibo tanto mi mercancía, pero no me afecta para nada lo que viene siendo mi estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que es un movimiento de cuenta de orden y como no está afectando ninguna cuenta de balance o de resultados, es movimiento directo paralelo porque solo se utilizan cuentas de orden. El movimiento cruzado de las cuentas se manifiesta así o se le conoce así cuando en un asiento intervienen como deudora una cuenta de orden y como acreedora una de balance o de resultados. Y cuando en otro asiento aparezca como acreedora una cuenta de orden y como deudora una de balance o de resultados. Después del segundo asiento, las cuentas deben de arrojar saldos iguales. Sí se puede hacer cruzado, pero acuérdense, si se fijan, son dos movimientos. De un lado está deudor y acreedor y del otro lado acreedor y deudor. Es decir, se pueden hacer cruzados, pero obviamente tiene que haber su contrapartida correspondiente. Es decir, si voy a afectar cuentas de balance, de un lado la debo de tener deudor y del otro acreedora, y si voy a afectar cuentas de orden, es el mismo caso, de un lado deudor y del otro acreedor. ¿Dónde se presentan las cuentas de orden? Las cuentas de orden generalmente no es una regla, sin embargo, a veces se presentan o vamos a decirlo así, por cotidianeidad, generalmente se presentan dentro del balance general, pero se presentan al calce, es decir, bajo de la suma del activo y del pasivo, más el capital, en el caso de que sea un balance general que tenga esa fórmula. Activo es igual a pasivo más capital, y en la parte de abajo, antes de que se firmen las personas que firman el estado financiero, ahí se pone cuáles son los valores contingentes que tenemos. Llámese valores de registro, valores ajenos, etcétera. Iniciando las del saldo deudor y no así las acreedoras, debido a que su movimiento es compensado y sus saldos son numéricamente iguales. Es decir, yo ahí no voy a poner el asiento, yo nada más con que ponga mercancías en comisión o valores ajenos, 30,000 pesos. Ya sé que yo tengo 30,000 pesos que tengo en mi poder, pero que también tengo 30,000 pesos que a alguien le debo o que tengo en resguardo. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo de cómo se presentan. Si se fijan, aquí vienen las cuentas, aquí si se fijan viene al final la suma, el activo, el pasivo, y aquí vienen las cuentas de orden. Vienen los valores ajenos, que en este caso son 135,000 pesos, los valores contingentes, que son seguros, por ponerles un ejemplo, los documentos endosados, 575,000, y las cuentas de registro, que es el activo depreciable, que el ejemplo que vimos de cuando le quieres dar un valor diferente a lo que te afecta dentro de las operaciones reales. Y estas son mis operaciones que todavía no están registradas dentro de la contabilidad como tal, salvo que hubiera un movimiento cruzado, pero acuérdense que debe de afectar de ambos lados. ¿Ok? La forma más generalizada de presentarlas es en el balance, consiste en agruparlas dentro de la clasificación de valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro, que es lo que acabamos de ver ahorita. Y aquí viene también otro ejemplo que, si se fijan, aquí también la podemos poner nada más como valores ajenos, valores contingentes y cuentas de registro. Es decir, no hay necesidad de también ponerlas de esta manera. O sea, aquí podemos ponerlas así, es decir, registrarlas como mercancías en consigna. Si queremos ponerlas más analíticas,
ponemos valores ajenos, mercancías en consignación, 135,000. Y luego de los valores contingentes, 125 de documentos endosados y 450,000 de seguros en vigor, 575. Y, perdón, de cuentas de registro, 190,000 pesos, nos dan los 900,000 pesos. Pero también lo podemos hacer registrándolo nada más con los conceptos de cómo se deben de registrar esas cuentas de orden o cómo se identifican. En el primer ejemplo están de manera más analítica y ya en este segundo ejemplo, si se fijan, están de manera global. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el saldo que traigamos aquí hay que entender que es un saldo deudor y un saldo acreedor. En el otro era más que nada para ver qué es cómo se componían cada uno de esos conceptos de cuentas de orden. Esta es la regla general para presentar lo que vienen siendo las cuentas de orden. Sin embargo, también hay empresas en la práctica, a mí me ha tocado en 2 empresas en las que tuve la oportunidad de trabajar, que la información financiera viene probablemente a lo mejor en la segunda hoja después del balance general. Hay que acordarnos que la regla general del balance general es que tiene que tener un encabezado, un cuerpo y un calce. Pero las cuentas de orden, aunque generalmente se presenten aquí, ya dependiendo del control administrativo, de la forma en la que trabaje cada empresa, dentro de los reportes financieros a lo mejor hacen aquí una anotación o ponen un asterisco y dicen anexo 1 y a lo mejor en el anexo 1 le ponen aquí cuentas de orden y ya esta parte la desglosan en otra hoja. No hay una regla que nos diga cómo presentarlas como tal, ¿va? Sin embargo, ya depende de cada empresa, pero la regla general es que se presenten de esta manera. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy respecto a lo del tema de cuentas de orden. Antes de dar por terminada la clase, me gustaría abrir los micrófonos para saber si existe alguna duda respecto al tema que vimos el día de hoy. No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. Muy excelente su explicación. Muy bien, qué bueno que yo siempre he dicho que cuando algo no se entienda es mejor preguntar para efectos de no quedarnos con la duda. La idea es que ustedes obtengan, siempre lo he dicho, el mejor de los aprovechamientos. Me toca darles en esta ocasión contabilidad 2. Tengo otros grupos de contabilidad 1. A lo mejor muchos de ustedes no me tocaron en el primer curso, pero siempre es importante que haya una retroalimentación. Después de esto y que ya no hay ninguna duda, por ahí les comento que esta semana ya se aperturó el foro. Es un foro de participación relativamente muy sencillo, un foro de preguntas y respuestas para que a ustedes les quede claro cuál es el concepto de las cuentas de orden. Probablemente ya voy a meter un poquito más de preguntas para decirles, bueno, ahora dime un ejemplo de un valor real, un ejemplo así, para que ustedes también interactúen y tengan un poquito más claro el concepto. El examen, digo, no, prácticamente es muy difícil que se conecten todas las aulas. Sin embargo, les digo que en el examen, en términos generales, les fue muy bien a todos. Me agrada mucho que les vaya muy bien y que sigan avanzando en su camino de la carrera que estén estudiando. También esta semana ya empezamos con las tareas. La tarea de esta semana es un cuestionario, si mal no recuerdo, de 20 preguntas. El cuestionario que viene en el capítulo número 1. La tarea se vence a más tardar el próximo domingo a las 23:55. Todavía hay una semana para que, o el resto de la semana más bien dicho, para que la puedan incorporar. Y nada me daría más gusto que la presentaran en tiempo y forma. No sin antes comentarle, porque ha habido compañeros de ustedes que por alguna situación muy particular y que me lo han hecho saber, inclusive muy apenados, pero con comprobantes, y que yo creo que no hay la necesidad de mentir cuando hay una situación pues, realmente apremiante. Si tienen alguna situación fortuita que no les permita presentar su tarea, la idea es que la presenten en tiempo y forma, pero si hay algo que se pueda apoyar, háganmelo saber para que presenten sus tareas, se les hace una extensión, inclusive si por alguna razón tienen algún pendiente o alguna tarea, háganmelo saber para que al final no les vaya a afectar en su calificación final. Y por último, les quiero comentar que también en el caso específico de los foros, si hay algún foro en el que no han participado, háganmelo saber para que por favor les hablamos ahí el rango y puedan participar a la brevedad posible. Si realmente ya no existe ningún tema adicional o alguna duda, les agradezco a todas las personas que se conectaron por su compromiso y yo como siempre me reitero a sus órdenes a través de la plataforma. A veces tratamos de responder dentro del momento en que nos mandan el mensaje o basta dar al día siguiente porque también estamos un poco saturados con la información que nos mandan los alumnos,
prácticamente les damos el seguimiento a todos y cada uno de ustedes respecto a sus apuntes o a las dudas que vayan teniendo dentro de los capítulos o de los temas que estamos viendo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana para ver el tema que va a estar publicado a partir del próximo domingo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.